Cuando llegan a nuestra vida muchas situaciones y llega una situación tras otra situación, ¿nosotros qué decimos? Al caído, cáele. ¿Sí o no? Que eso lo decimos nosotros. Al caído, cáele. Mire lo que está viviendo esta familia. Es que es una cosa muy tesa, pero eso puede representar la vida de mucha gente. Están en su tierrita y un día llegó el hambre. Con el hambre llegó la sequía. Con la sequía y el hambre llegó el tener que abandonar la tierra. Con el abandono de la tierra viene en el camino la muerte del marido. Y en esa historia de dolor aparece la muerte de lo único que esta mujer tenía, sus 2 hijos. Luego decide de volver a su tierra y cuando llega tan ajada, tan maltratada, con el sufrimiento marcado en su piel, que no la reconocen. Hambre, sequía, sin marido, sin hijos y con una vida arrastrada y por el suelo. Al caído, cáele. Y alguno podría decir: Padre, yo también podría contar mi historia. Me ha pasado esto, se me murió un ser querido, me echaron del trabajo, me metí en una deuda, me quitaron esto, me apareció una enfermedad, me echó el novio o la novia, Usted puede sacar una cantidad de cosas. Y esta historia es para usted. Y si a usted no le ha tocado vivir esto, alístese, porque fácilmente en algún momento le puede tocar. Quiero entonces que nos detengamos en este texto y ustedes y yo permitamos que Dios nos hable. Y alguna persona me puede decir: Padre, yo me identifico con lo que usted acaba de decir. Incluso, Padre, cuando usted estaba leyendo, yo sentía que era mi vida. Padre, ¿y uno qué hace ahí? Esta historia de dolor termina siendo una historia muy linda. Y entonces mire lo que le voy a decir. Deje que Dios lea su historia, no se la guarde. Es que hay personas que le reclaman a Dios: es que usted no ha hecho nada en mí, es que usted se olvidó de mí. Pero si no has tenido tiempo para que en las manos de Dios, Dios lea tu historia, Dios lea tus dolores, Dios lea tu sufrimiento, tú no tienes tiempo para Dios. Cuando llegó la suma de situaciones, tú en vez de estar con Dios te peleaste con Él. Entonces, ¿qué le pasó a esta mujer llamada Noemí? Se dejó leer la historia por Dios. Usted es un libro abierto en las manos de Dios, con aciertos y con desaciertos, con cosas buenas y con cosas no tan buenas, pero no le cierre el libro a Dios. Deje que Dios lo lea. Y miren una cosa muy bella: cuando usted deja que Dios lea el libro de su vida, Dios termina de escribir la historia. Y la historia en las manos de Dios termina siempre con un desenlace maravilloso. Comienza entonces el libro de Ruth diciéndonos que hubo hambre en el país. Llegó el hambre. Y entonces yo me ponía a pensar, cuando leo el contexto y leo toda la historia, que a veces la vida, cosas que uno no entiende, a veces la vida, como en una complicidad extraña, permite que afloren los problemas y las dificultades. Esa cantidad de cosas, ¿de dónde salió? Si ellos estaban tan tranquilos, si estaban viviendo tan bueno. Pero mire lo que le estoy diciendo: a veces la vida, como en una complicidad extraña, permite que lleguen los problemas y las dificultades.
Entonces llegan situaciones inesperadas. La vida es maestra. Yo nunca entendí por qué nuestros mayores decían que la vida era una maestra. Y es porque llega enseñando. Llegan situaciones inesperadas que lo obligan a uno a replantear la vida. Es que usted tiene la vida dibujada a su manera. Usted le hizo croquis a su vida desde su perspectiva, pero de pronto no desde la perspectiva de Dios. Y entonces llegan esas situaciones que le obligan a usted a replantear el camino, incluso a que haga y construya un nuevo plano. Sin pensarlo se sacuden las seguridades y entonces se empieza a experimentar en el camino de la vida la encrucijada y la desesperanza. Es que yo como estaba de bien, ¿y qué está pasando? Se te están sacudiendo las seguridades. Lo más triste es que tus seguridades a veces no están puestas en Dios. A veces tus seguridades están puestas en una persona. A veces tus seguridades están puestas en lo material. Y la vida, que es maestra y que tiene ojos panorámicos, se da cuenta de todo y te pone a perder un poquito para después de la prueba, ponerte a ganar. Cuando uno menos piensa, entonces la vida empieza a dar un giro inexplicable para el que a veces ustedes y yo no estamos preparados. Esta mujer Noemí tenía su esposito, tenía su tierrita, tenía su casita, tenía sus hijitos, y en unos añitos lo perdió todo. Dice la palabra que el nombre de aquel hombre era Elimelec, el nombre de su mujer era Noemí, y los nombres de sus dos hijos eran Maglón y Kelión. Y entonces, Padre, ¿por qué usted nos dice los nombres de esas personas? Porque eran personas como nosotros, con un nombre y una identidad, que como nosotros tuvieron que enfrentar los avatares de la vida. No penses que ellos eran ángeles. No penses que ellos estaban dotados de una fuerza especial, no. A ellos, especialmente a esta mujer, le tocó afrontar la vida con una fuerza extraordinaria que solamente viene de arriba, que solamente la da Dios. Ellos, y si usted mira el texto tan bonito, cada uno cumpliendo su misión, están viviendo la vida. El nombre de este era este, el nombre de este se llamaba así, su mujer se llamaba así, sus dos hijos eran... Es la vida de todos los días en familia. Cada uno cumpliendo su misión, fueron sorprendidos un día por algo inesperado. Yo quiero que usted abra los ojos y abra los oídos, porque ustedes y yo nos sentimos muy seguros. Y la palabra de Dios dice: el que se crea firme, cuidado, no vaya a tropezar. Las circunstancias los obligaron a tomar una decisión que vendrá acompañada de otras pruebas. Al caído, cáele. Decisiones que vendrán acompañadas de otras pruebas. Padre, una pregunta, y es la pregunta que seguramente está en el corazón. ¿Están ellos preparados para lo que se les viene encima? Alguna vez, en una hora santa, yo dije algo que fue motivo para que me escribiera una cantidad de gente en redes y para que mucha gente de ustedes se acercaran y me dijeran por qué lo dije. Y lo que yo dije fue esto: son más las cosas difíciles que nos falta por afrontar. Pregunta: ¿estás preparado para eso? ¿Estás preparado para lo que se nos viene encima? En un mundo tan incierto, en un país tan inseguro y en una vida que no avisa, que no nos anuncia la llegada del problema y de la adversidad. ¿Estás preparado? Dice el texto:
Elimelec, marido de Noemí, murió, y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2. Miren esto: salieron de la tierra con hambre, en sequía, muere el marido, mueren los hijos. Continúa la prueba tocando la puerta. Pregunto, ¿algo extraño? ¿Eso es algo extraño? No, es algo propio de nuestra humanidad. ¿Es extraño que pase eso? No, es algo propio de nuestra humanidad. Por eso la pregunta oportuna nunca será ¿por qué a mí? Pero es que ¿por qué me pasó eso a mí? Pero es que ¿por qué se me murió mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo? ¿Por qué me mataron mi mejor amigo? ¿Por qué se me quebró la... No, la pregunta no es esa. ¿Por qué a mí? Hay que aprender es a dar una respuesta. ¿Cuál, Padre? Que el sufrimiento es propio de los hombres. Yo le pido el favor que me escuche eso. Usted no vuelva a hacer esa pregunta que no tiene sentido. ¿Por qué a mí? El sufrimiento es algo propio de los hombres. Estamos hechos de lo mismo, de esta misma piel. Estamos en esta misma tierra expuestos a todo. Entonces la pregunta no es ¿por qué a mí? No hay que hacer una pregunta, hay que afirmar y decir una respuesta. El sufrimiento es propio de los hombres. No se le olvide esto, que cuando va a llegar un problema, usted no recibe un mensaje por WhatsApp, o como hacían antiguamente, que se mandaba un telegrama para anunciar una noticia. No, las situaciones adversas llegan sin avisar. Las situaciones adversas llegan sin avisar, irrumpen en lo cotidiano de la vida, poniendo en riesgo nuestros planes. Padre, cuando usted habla así, a mí me da como miedito, hombre. Yo le invito a que no le dé miedito. Yo le invito a que se agarre de Dios, hombre. No le dé miedito. Con Él los mieditos se hacen llevaderos. No le dé miedito. Agárrese de Dios. Porque sin Dios, todo esto que yo le estoy diciendo, seguramente te va a visitar en algún momento. No es un deseo mío, es una realidad. Porque, Padre, porque estamos hechos de carne y de fragilidad, porque hacemos parte de esta humanidad. Esta mujer, cuando mueren los esposos cuando mueren los hijos, ella va a caminar acompañada por las 2 nueras. Y van caminando, pero en el camino esta mujer que es buena, Judith, le va a decir a ellas: ustedes se van para la casa cada una, déjenme a mí con mi tristeza. Y Orfa le dice: bueno, chao, se va. Pero Ruth le dice: ni riesgo, yo a usted no la dejo solita. Y Ruth se va con Noemí. Vuelven a su tierra, vuelve de donde salieron, volvieron a Belén de Judá, porque habían escuchado que Dios había bendecido la tierra otra vez con alimentos. Cuando llegan allá y entran en Belén, todo mundo empieza a hablar y decían: ¿no es esta Noemí? ¿Cómo estaba Noemí que no la reconocieron? Con su rostro cansado, con sus cargas y sus ataduras, con sus rabias y sus miedos contenidos, con su tristeza y su impotencia. Y ella respondió: no me llamen Noemí. Noemí significa dulce. No me llamen Noemí, porque en mí no hay nada de dulzura.
Dios nos permite gozar de la dulzura de la vida como preparación para cuando lleguen las pruebas. ¿Usted escuchó eso que le dije? Se lo voy a volver a decir. Noemí significa dulce. Y Dios nos permite gozar de la dulzura de la vida como preparación para cuando lleguen las pruebas. Una mujer dulce y amable a la que la vida la puso contra la pared, midiéndole el aceite y poniéndola a probar finura. Seguramente Noemí también dijo: ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces uno va descubriendo esto, que hay algunos que se acostumbraron a la dulce fragancia del éxito. Pobrecitos, no saben que la vida trabaja dando lecciones. Voy a repetir eso. Algunos se acostumbraron a ser unos ganadores, a que su vida es dulce siempre. Se acostumbraron a la dulce fragancia del éxito y del reconocimiento. Pobrecitos, no saben que la vida trabaja dando lecciones y que sin pensarlo la vida llega quitándome lo que en algún momento era mi más grande seguridad. Noemí significa dulce. No me llamen por favor Noemí. Les pido que de ahora en adelante me llamen Mará, porque soy una mujer amargada. Eso significa Mará. No me llamen dulce, mi vida cambió. Yo ya no soy la misma de antes. Me duele la vida y me duele el corazón. Por favor, no me llamen así. Yo me llamo Mará. Me está doliendo la vida y me está doliendo el corazón. A veces nos visitan situaciones amargas e insoportables que usted y yo creemos no seremos capaces de afrontar. En medio de la amargura también es posible divisar una salida. Escúcheme eso que le voy a decir. Estoy pasando por un momento muy amargo. En medio de la amargura también es posible divisar una salida. ¿Cuándo, Padre? Cuando usted ya conoce lo que es la dulzura. Entonces vaya al rescate, vaya a la conquista de esos momentos felices, amables, bonitos y tranquilos, porque ya los saboreaste y hay un motivo para seguir luchando. Estás saboreando lo amargo, pero un día pudiste degustar lo dulce, lo que Dios como bendición puso en tu camino. ¿Cómo duele renunciar a lo dulce cuando no nos hemos preparado en la vida para los tragos amargos? Lea eso otra vez, por favor. ¿Cómo duele renunciar a lo dulce? Es que a mí me prepararon para lo bueno, a mí me prepararon para triunfar, a mí me prepararon para ganar, a mí me prepararon para llegar muy lejos, pero a mí no me dijeron que en el camino podía existir tropiezos, frustraciones, tragos amargos. La mejor escuela siempre será la de los tragos amargos. La mejor escuela siempre será la del dolor. La mejor escuela siempre será la del sufrimiento. Y cuando te ha dolido y cuando has tragado con amargura y cuando has saboreado la prueba, estás listo para enfrentarlo todo. Las amarguras no duran para siempre. Escuche, las amarguras no duran para siempre. Son un camino obligado para volver a valorar lo dulce de la vida. La vida, que es maestra, a veces te pone a tragar un poquitico amargo para que aprendas a valorar y agradecer lo dulce que tenías. Entonces, a veces la vida nos pasa de lo dulce a lo amargo. La vida a veces nos pasa de lo dulce
a lo amargo. Padre, no entiendo. Hoy puedes estar viviendo un paraíso que fácilmente puede convertirse en un infierno. Noemí vivía muy bien, pero en pocos días su vida se convirtió en un infierno. Por eso madurar en la fe significa entender que el control no está en nuestras manos. Usted no se puede creer tan ganador. El control no está en sus manos. El control no está en sus manos. Su vida no depende de usted. El control está en las manos de Dios. Ese tránsito, pasar de lo dulce a lo amargo, está permitido. Lo que no está permitido es rendirse. También los sinsabores traen su propia lección. De cuántos momentos difíciles ustedes y yo hemos hecho una escuela de aprendizaje. Entonces llegó allá Noemí con Ruth y nadie la conocía. Y ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme así porque soy una amargada, me duele la vida. Yo me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. Nada en la vida, mirado desde la óptica de Dios, deja de leerse como un propósito. Y por eso, a través de las circunstancias, Dios permite en ocasiones un vaciamiento de lo que nos sirve. Yo me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. Yo primero estaba lleno, pero ahora estoy vacío. Yo primero tenía mucho y ahora no tengo nada. Ese vaciamiento se da en ocasiones pasando por la zaranda, es decir, por las sacudidas obligadas de la vida. A veces es necesario vaciarnos de lo que tenemos adentro, porque nos está haciendo daño. Entonces surge la pregunta de que iba llena Noemí. Iba llena de falsas seguridades. Regresa vacía para que Dios termine de llenarla a su manera. Esta historia termina muy bonito, porque va a regresar entonces a su tierra. Y cuando regresa a su tierra, Ruth se va a ir a trabajar al campo de un hombre llamado Booz. Noemí podría casarse con Booz y quedaría restablecida su vida, porque Booz era pariente de su esposo Elimelec, pero ya estaba muy viejita. Entonces le dice a Ruth: váyase a trabajar al campo. Y cuando está en el campo, Ruth termina enamorándose de Booz y Booz de Ruth, y tienen un hijo. Y cuando tienen el hijo, Ruth viene y lo pone en las piernas de Noemí. Y en ese momento el hijo legalmente ya no le pertenece a Ruth, sino que es de Noemí, y en ese momento se salvó su descendencia. La gente empezó a felicitarla, y la vida de esta mujer que estaba condenada a la desdicha se convierte en una bendición. Cuando uno le cree a Dios, Dios termina ocupándose de todo y poniéndole a la vida sabor. No convirtió lo simple, el agua, lo simple en vino. Las simplezas de la vida, Dios es capaz de convertirlas en dulzura. Y la que estaba vacía volvió a quedar llena. Así trabaja Dios. Así son sus promesas. Cierre sus ojos. ¿A qué te ha traído el Señor hoy a este lugar?
Y alguno de ustedes, incluso hasta con lágrimas en los ojos, me puede decir: Padre, yo soy Noemí. Me ha tocado pasar las verdes y las maduras. También me siento vacío, Padre. También yo lo he perdido todo y me siento solo. Y no me llamen Noemí. Yo soy un amargado, soy una amargada. No tengo motivos para seguir luchando. Y yo en nombre de Dios le pido que descubra en Dios el más grande de los motivos. No se desespere. Cuando la vida te quita, Dios termina devolviéndote. En el camino de Naín, cuando Dios se encuentra con la mujer que va a enterrar a su hijo único, Dios se lo resucita y se lo entregó a la mamá, se lo devolvió. Y a esta mujer que había perdido su dignidad, su esposo, sus hijos, su tierra, Dios le entregó un hijo para decirle al oído: yo no me he olvidado de ti, yo no te he dejado sola, yo te amo. Un día a la vez. Eso lo entendió Noemí, y entendió que los días vividos en Dios son días colmados de misericordia. Un día a la vez. Deje que Dios te vaya llevando, y Dios en el camino lo que está haciendo es que Dios te está sanando. Deje que Dios llene su interior y su vacío. Yo estaba llena y ahora estoy vacía, pero Dios la vació para llenarla de Él. Si te llenas de Dios, eres capaz. Con tu corazón lleno de alegría por este mensaje que Dios te ha regalado, le vas a decir al Señor: contigo yo tengo mucho más de lo que merezco.